Y te van a querer a pesar de que tengas sobrepeso y te van a querer a pesar de que no seas proveedor, no es cierto. Y van a salir y se van a dar de topes con la vida. Y también les podemos mentir a las morras. Te van a querer entre más grande, más te van a querer, entre más experiencia tengas. Pero no, es culpa del hombre porque esa mujer no está si estás por angustia. Solo un hombre que sabe lo que se... Llegas 4 minutos tarde, amigo. La pizza es gratis. Chicos, viven a 2 ciudades de distancia. Es imposible llegar en 30 minutos. Sí, exacto, por eso la encargamos en tu pizzería de cualquería. Bueno, eso es cosas. El sistema refrigeran Gracias. no me da para pegar. Perdón, solo tengo billetes grandes. Ustedes me recuerdan a cuando yo tenía su edad. Trataba de llegarme cada vez que podía. Sí, en la nevera llena de cervezas. Amigos. Pero la verdad es que Aló, aló. ¿Se escucha mi audio?
Sí, Lisa. Ah, ya, perdón. Gracias. Buen día a todos. Buen día, Lisa. Buen día, Lisa. Buen día, buen día. Empezaremos copiando el momento. Bien. Ayer habíamos quedado acá. Estábamos viendo la parte analítica, ¿sí? De vectores. ¿De acuerdo? Habíamos visto lo que son la suma de vectores colineales. Y vamos a ver lo que son vectores concurrentes y vectores, suma de vectores concurrentes y coplanarios. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que entender entonces es lo siguiente. ¿Cuándo son vectores concurrentes y cuándo son vectores coplanarios? A ver, repasando un poquito lo de ayer, ¿sí? Aquí teníamos que lo que son vectores colineales, ¿de acuerdo? Vectores colineales. Los vectores colineales no me hablaba o no me especificaba si están en un mismo eje y que ese eje era positivo o negativo, ¿de acuerdo? No me especificaba. Lo que sí me exigía o lo que sí pide y es requisito es que estén contenidos en un mismo sentido, ¿de acuerdo? Es lo único que me podía permitir realizar una suma de vectores o resta de vectores también, ¿no? Ahora, ya acá en vectores concurrentes y coplanarios, ¿de acuerdo? Ya acá lo que me está dando son puntos de origen y me está hablando de el mismo plano, ¿de acuerdo? O sea, ya me está condicionando, ya me está colocando ciertas características que deben cumplir antes de eh, realizar cualquier operación, ¿de acuerdo? Ahora, déjenme un minuto, voy a activar mi pizarra.
vayan todos con la ficha. Después de más de un mes, sí, un mes, recuperaron la patrulla que le robaron unos policías. Los 4 alegres compadres, ¿se acuerdan de estos? Bueno, pues es la patrulla que... Por favor, jóvenes, si la clase no les interesa, si no les interesa ingresar a la universidad, al menos tengan la decencia de apagar su micrófono o salirse de la clase. ¿De acuerdo? Y quedémonos con las personas que sí desean aprender. Realmente es molestoso. Bien. Bien. Esta era la teoría, bueno, no la teoría, sino el enunciado. Decía, vectores concurrentes son vectores cuyos puntos de origen parte de un mismo punto. ¿De acuerdo? Bien. Generalmente, nosotros lo que hemos visto, bueno, ustedes en colegio, ¿sí? Lo que han visto cuando han hablado de vectores son esto lo conocen, ¿sí? Es el plano XY, ¿sí? Y para darle un poquito de repaso, vectores concurrentes indica que son vectores, vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? Que parten de un mismo punto. ¿De acuerdo? Aquí tengo el vector A, aquí tengo el vector B, ¿sí? De hecho, puedo tener un vector acá, ¿sí? Y lo puedo llamar C. ¿De acuerdo? Estos son vectores concurrentes porque todos nacen de un solo punto. ¿De acuerdo? Aquí no estoy mencionando si están en el mismo plano, si están en diferentes planos, si el plano es positivo, si el plano es positivo o negativo. ¿De acuerdo? No he mencionado nada de eso. Simplemente estoy definiendo que son concurrentes porque nacen de un mismo punto. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahora volvamos al texto. Y veamos la siguiente situación. Ahora, vectores coplanarios. Define como vectores coplanarios a los vectores que están contenidos en un mismo plano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es ese plano? El plano es nada más y nada menos que
el mismo amigo que tenía y confiable. Plano X y plano Y. ¿De acuerdo? Acá en este caso, este plano coincide con que en X son positivos y en Y, no está. Vamos a hacerlo como ustedes lo conocen. Positivo y positivo. ¿De acuerdo? En este plano, todos los valores en X son positivos y todos los valores en Y son negativos. En este plano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el plano? Este es el plano. ¿Sí? Ahora. Todos los vectores que yo encuentre acá. Voy a colocar en otro color. Todos los vectores que yo encuentre acá, ¿sí? A diferencia del concurrente, puedo tener un vector ahí, puedo tener un vector ahí, o un vector ahí. ¿De acuerdo? Esto lo puedo llamar el vector A, el vector B y un vectorcito C. ¿De acuerdo? Ahora, a diferencia de concurrentes, estos vectores son coplanarios. ¿De acuerdo? Porque están contenidos en un mismo plano. Ahora, si yo colocara un cuarto vector en este plano de acá, ¿sí? Puede darse el caso. Este vector, llamémosle Z para variar, ¿de acuerdo? Sigue siendo un vector válido, sigue teniendo un módulo de dirección, sigue teniendo sentido, ¿sí? Se puede realizar una suma o resta con este vector, pero no es concurrente y tampoco es coplanario. ¿De acuerdo? Ahí se ve bien. ¿Quedó claro con la explicación, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no entendí al momento de agregar la Z, entonces deja de ser coplanario o como. Sí. A ver, vámonos a la pizarra. Ok. Estaba claro que el concepto de concurrente era cuando los vectores nacían de un mismo punto. ¿Sí? Estamos en este caso. ¿Cierto?
Ahora, con vectores coplanarios, voy a jalar el texto. Bien. Decía, los vectores coplanarios son aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo con rojo. Vectores coplanarios, lo que les estaba diciendo, si este es X y esto es Y, ¿sí? Los vectores coplanarios, basta con que estén contenidos en un mismo punto, perdón, en un mismo plano, ¿de acuerdo? Para que sean considerados coplanarios, ¿de acuerdo? De hecho, puedo tener un vector ahí, ¿de acuerdo? Estos tres vectorcitos, ¿sí?, se pueden considerar coplanarios porque están contenidos en un mismo plano, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí esa parte? Sí, listo. Ya. Ahora, puede darse el caso de que yo tenga un vector y esté representado y llamémoslo Z, ¿sí? Este vector, este nuevo vector, ¿sí?, puedo realizar suma o resta con este vector asociado a estos vectores B, C y D, ¿de acuerdo? Pero no lo puedo considerar coplanario, ¿de acuerdo? Lo que sí puedo considerarlo y sí puede coincidir es que sea concurrente. Fíjense acá, hay una condición muy particular. Este vector D, ¿sí?, ese vector D cumple la condición de concurrente con Z. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo punto de origen, ¿de acuerdo? Eso solamente se aplica con el vector D y el vector Z, ¿de acuerdo? Con ninguno otro. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa, jóvenes, es que aprendan el concepto concurrente, tienen el mismo origen. Coplanario, están en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y si se acuerdan, voy a colocarlo con azul. Este plano de acá, como les mencionaba, este plano de acá se considera positivo, positivo, ¿no es cierto? Por los valores. Todos los valores en X van a ser positivos y todos los valores en Y van a ser positivos. En este plano de acá, los valores en X van a ser negativos, pero los valores en Y siguen siendo positivos. ¿Sí?
en este plano de acá. En este plano de acá, los valores o las coordenadas x, y van a ser positivas en x y negativas en y. ¿Sí? En este plano de acá, los valores en x van a ser negativos y los valores en y también van a ser negativos. ¿Sí? En ese plano de acá. ¿Sí? Eso solamente para hacerles recuerdo. ¿Está claro? O sea, profe, en ese plano cartesiano, el vector z y el vector d son vectores concurrentes y el vector b y el vector c son planos coplanarios. Son vectores coplanarios. A ver. Esos de ahí, B, D y C, esos tres vectores, ¿sí? Son coplanarios. ¿De acuerdo? Porque están en el mismo plano. Independientemente si nacen o no nacen de un mismo punto de origen. ¿De acuerdo? Y ni siquiera pueden ser colineales, digamos. De hecho, no lo son, porque ninguno tiene la misma dirección. ¿De acuerdo? Pero hay una condición acá. Fíjense. Que solamente el vector z y el vector d se pueden considerar concurrentes. ¿Por qué? Porque solamente estos dos vectores comparten un mismo punto de origen. ¿De acuerdo? Todos son vectores, todos cumplen con la condición de módulo, dirección y sentido, ¿sí? Todos son válidos, todos se pueden utilizar para sumar o restar, ¿sí? Pero solamente B, C y D son coplanarios. Y Z y D son colineales. ¿De acuerdo? Sí, listo. Bien. Disculpe, ¿colineales o concurrentes? Perdón, concurrente. Concurrente. Ya. Gracias. Bien. Si eso ya está claro, volvamos al texto. Bien. Ahora, fíjense acá, en este ejemplo, en la parte de, habíamos visto el método del paralelogramo cuando, mediante gráfico, ¿no? El método gráfico. Ahora, este método del paralelogramo o esta figura que forman estos dos vectores A y B, lo puedo realizar con el método del paralelogramo y también lo puedo analizar con el método analítico. ¿De acuerdo? Siempre y cuando conozca los ángulos de estos vectores, que en el método gráfico no tenía, ¿de acuerdo? No conozco ese valor de los ángulos, ¿sí? Sé que existen, ¿de acuerdo? Lo puedo medir, pero no es dato, ¿de acuerdo?
cuando ya introduzco estos valores, ¿sí? O ya los estoy considerando, los puedo resolver y puedo encontrar el valor de la resultante aplicando el teorema de coseno. ¿De acuerdo? El teorema de coseno ya considera de que acá hay un ángulo y aquí hay un ángulo, ¿de acuerdo? Bien. Y ese teorema nos va a encontrar el valor o el módulo de la resultante, ¿sí? Nos va a dar el módulo de la resultante, porque ya la dirección la tengo acá, ¿sí? Y el sentido ya me indica la flecha, ¿de acuerdo? Esos elementos del vector ya los conozco. Lo que no conozco es el módulo, ¿sí? ¿Cuántas unidades? ¿Qué valor representa ese módulo? ¿De acuerdo? Entonces ese teorema yo lo voy a resolver y me va a decir, o dice que el valor de la resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado menos 2 veces módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo. ¿Sí? Y el coseno del ángulo es este ángulo de acá, ¿sí? Y es el que forman el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? No el de la resultante. Este ángulo de acá. ¿Sí? Esto es tita. ¿De acuerdo? Eso es tita. Ese ángulo de acá, el que forma el vector A con el vector B. ¿De acuerdo? Sí, Sí, listen. ok. Bien. Ahora, eso nos va a dar, como les decía, la magnitud de la resultante. ¿De acuerdo? Ahora, la dirección de la resultante se va a aplicar o se va a calcular aplicando el teorema de los senos. ¿Sí? Volvamos al ejemplo. Acá lo que habíamos visto es lo coloqué en amarillo. Ahora voy a utilizar el azul. ¿Sí? El módulo de R lo voy a obtener con el teorema de coseno. ¿Sí? Ese es el módulo de R. Ahora, pero para hallar la dirección, ¿sí?
Porque originalmente yo lo que tengo son, tengo aquí el vector B y acá tengo el vector A, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo. Y me dice que el módulo resultante B va a estar acá, o perdón, el módulo resultante va a ser ese, ¿de acuerdo? Yo sé que va a estar ahí. Lo que no sé es cuánto va a valer, que lo voy a hallar o lo puedo hallar con el teorema de los cosenos, ¿sí? Pero su dirección, ¿de acuerdo? El nuevo ángulo o el ángulo que ha formado, ¿de acuerdo? Va a estar acá. Ese de ahí le va a dar la dirección, ¿sí? Porque el sentido ya lo indica la flecha. Ese angulito de ahí, llamémoslo beta, no lo conozco. ¿Cómo lo voy a conocer? El ángulo beta lo voy a conocer a través del teorema de los senos. ¿De acuerdo? Sí, el gráfico es el mismo, solamente que no he considerado, bueno, no he trasladado el módulo de A y el módulo de B para hallar la resultante. ¿De acuerdo? Bien. Y dice que la dirección de la resultante es el vector A sobre el seno del ángulo dividido o es igual al vector B o al módulo de B sobre el seno de beta igual a la resultante sobre el módulo de la resultante. ¿De acuerdo? Ahora, dice, si el ángulo de los dos vectores es 90 grados, ¿sí? Si el ángulo que forman los dos vectores, el vector A y el vector B, es de 90 grados, la magnitud de la resultante se puede aplicar o se puede calcular aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? La resultante o el módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? Siempre y cuando ese ángulo que forman estos dos vectores sea 90 grados. Si no es 90 grados, tienen que ir por la ley de los senos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Ahora, tip del examen. El teorema de Pitágoras lo deben conocer de memoria. ¿De acuerdo? De memoria. Y otra cosa que se tienen que conocer de memoria, ¿sí? Es el valor del seno y del coseno de ángulos notables. ¿Alguien sabe cuáles son esos ángulos notables? Y
90 grados, 180 grados y 360 grados. No. Los ángulos notables, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver en los ejemplos, pero, por ejemplo, los ángulos, un ángulo notable puede ser un seno de 45. ¿De acuerdo? Ya. Seno de 45, 0.7. ¿De acuerdo? Seno de 60, 0,8. ¿De acuerdo? Estos valores de memoria. ¿Ya? O seno de 30. $0,5. ¿De acuerdo? Porque en su examen va a venir, o sea, su examen no va a decir encuentre el ángulo o, por ejemplo, qué sé yo, van a desarrollar una fórmula y le van a decir encuentre el seno de 30,5 grados. No va a existir, ¿de acuerdo? No van a encontrar esto. O el seno de 1,75. Tampoco van a ver así. Lo que sí van a hallar es esto. ¿Y esos tres de aquí? Son los más comunes, los más usados. ¿De acuerdo? Sí, dicen. O sea, este de acá yo les diría que es el más. O va a ser seno de 30 o seno de 60. ¿De acuerdo? Y deben saber porque no van a tener calculadora en su clase. Perdón, en su examen. ¿De acuerdo? Lo mismo con el coseno. Por ejemplo, coseno de 45. 0,7. Coseno de 30. 0,8. Coseno de 60. 0,5. ¿De acuerdo? Esos son los valores. Esos son la clase de ángulos que van a tener en su examen. Prácticamente lo mismo, solo que varía en el 30 y en el 60, ¿no? Sí. Ok, listo. ¿De acuerdo? O sea, ya les estoy dando un tip para el examen. Estos ángulos van a entrar. Entonces, sus valores de memoria. Porque no hay calculadora, no hay celular. Lo único que van a tener en su examen es una hoja de papel y un lápiz y un borrador, con suerte. Porque nada, ni celular, ni los AirWatch, ni nada de eso. Nada. De hecho, se los van a quitar si alguien tiene. ¿De acuerdo? Sí, listen. Bien. Ya están avisados. Y tangente, listen, disculpe. No, no.
Profe, ¿podría explicar de nuevo cómo hallar la dirección de la R en caso de que sea cuadrado? Ya. Dicen, no está activado su micrófono. Así es. Ya, perdón. Ok. Para hallar el módulo, perdón, la dirección de la resultante, ¿sí? Siempre vamos a utilizar el teorema de los senos. ¿De acuerdo? Siempre. Ese es en caso de que sea paralelograma, ¿no? No. Dice que el módulo de la resultante, perdón, la dirección de la resultante se aplica por la ley de los senos. Porque no, a ver, no es tan sencillo. Por ejemplo, si yo tengo el eje, ¿de acuerdo? Y lo que tengo, vamos a hacerlo con otro color. Tengo, por ejemplo, el módulo del vector A y tengo el vector B que va a ser mucho más largo. De hecho, la teoría dice de que si estos dos vectores forman 90 grados, ¿sí? El módulo de R, aplicando Pitágoras, dice que es el módulo de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, sin embargo, si yo traslado y quiero encontrar quién es la resultante, va a estar definido por Pitágoras, ¿no es cierto? Este es el vector R resultante, ¿sí? Pero lo que no conozco es el ángulo, ¿sí? O la dirección de esa resultante. Ahora, ¿cómo lo puedo hallar? Ya sé, ya conozco el módulo, ¿de acuerdo? Aquí llamémoslo, en el ejemplo lo pusimos beta, ¿sí? Sigamos llamándolo beta. El ángulo de beta no lo conozco, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo hallar? A ver. Tengo un triángulo, ¿sí? Y uno de sus ángulos forma 90 grados. ¿Alguien se acuerda? Perdón, está muy débil tu audio. Si hablamos de un triángulo de 90 grados, entonces se utilizaría el teorema de Pitágoras y si no tenemos, no sé, el hipotenusa o el cateto adyacente, se despeja. Ya. Aquí obviamente, para hallar los módulos, ¿sí? O los valores del ángulo, perdón, del vector,
Esto va a ser dato. O sea, los datos que vas a tener es que A o el vector A vale 3 y el vector B vale 5. Por darte un valor, ¿no? Entonces, ya son datos. R Pitágoras, ¿no? 3 cuadrado más 5 cuadrado. Listo. Ya conozco. Esto es un valor. ¿Sí? Esto es un número. Ya lo puedo conocer. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo encuentro beta en este triángulo? Diferente es cuando es un paralelogramo. Un paralelogramo no va a formar 90 grados. ¿Se acuerdan? Son paralelogramos esto. ¿No es cierto? Este va a ser su eje y este va a ser su eje. Supongamos. ¿De acuerdo? El ángulo de estos dos vectores, θ, no es 90 grados. Y esto lo voy a hallar con el teorema de los senos, ¿sí? Pero si forma 90 grados, que es nuestro caso que estamos analizando y es el que usualmente vamos a tener en el examen, ¿sí? Aquí vamos a aplicar lo que ustedes ya conocen, solo que ahorita no se acuerdan. Seno de beta es cateto opuesto, que en este caso es A, o el vector A, sobre la hipotenusa. Esto lo conozco, esto lo puedo hallar, ¿sí? Entonces voy a saber cuánto va a ser el ángulo de beta. ¿Cómo también lo puedo hallar? Coseno de beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y con tangente también lo puedo hallar, suponiendo que tenga calculadora, pero no es el caso. La tangente es igual al cateto opuesto, me corrigen si me equivoco, sobre cateto adyacente. Creo que es así. En el caso de que no conozca R o el módulo de la resultante. ¿De acuerdo? Estas funciones sí las conocen. Y estas funciones solo se aplican si el ángulo entre los vectores forma 90 grados. Los escucho pensativos. Estamos procesando. A ver, no es nada que no hayan visto. ¿De acuerdo? Lo que tienen que memorizar es si los vectores forman 90 grados, aplico Pitágoras, ¿sí? Y las leyes de trigonométricas que conozco, el seno y coseno. Tangente también, sí, es que tuvieran, pero no.
No les haría mal tampoco aprender, ¿no? Tangente de 90, tangente de 60, tangente de 45, que es 1, o tangente de 30, que es 0,5. ¿Y cuál es la respuesta de esta pregunta? Que no es pregunta, Es un ejemplo. es la metodología con la cual vos vas a aplicar según el problema que tengas y la cantidad de datos que tengas. Esta es la resolución que tenemos que aplicar. Sí, esta es la fórmula que Ah, tienen que aplicar. ¿De acuerdo? ya entendí. Sí, sí, ahora sí entiendo. Bien. Pero tiene que estar claro lo siguiente. De acá hacia arriba, ¿sí? Cuando el ángulo, ¿sí?, no sea 90 grados. ¿De acuerdo? Voy a usar esta. Y voy a usar esto. Cuando no sean 90 grados. Cuando sean 90 grados, aplico Pitágoras. Vamos a hacerlo con otro color. Y cuando sea 90 grados, si el ángulo es igual a 90 grados, voy a usar Pitágoras y voy a usar las funciones trigonométricas. ¿Sí? Eso de memoria. ¿Es 90 grados? Pitágoras. Listo. ¿Es 90 grados? Trigonométrica. Seno, coseno, tangente. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lisa. Bien. Profe, ¿cómo es eso de funciones trigonométricas para hallar la dirección de la resultante? O sea, ¿qué proceso hay que hacer? ¿Solo saberse el seno o cómo? ¿Entendí? Claro, la ley de los senos. El seno de un ángulo a que es igual cuando es trigonométrica, cuando es cuando el ángulo formado entre los vectores es 90 grados. Seno del ángulo es igual al módulo del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no?, que es este valor de R. Todo depende en qué ángulo te estás centrando. A ver. Pasemos a la pizarra. ¿No podría ser un ejemplo con datos reales? Oringa, tranquilo. ¿Todos están viendo la pizarra? Perdón. Sí, Lisa. Sí, ya. A ver. Vamos a ir practicando un poco, ¿sí?, cómo podría ser su examen. ¿Les parece? Bien. Tengo un vector A y tengo un vector B acá. ¿De acuerdo? Y dice que el vector A vale 2, pongámosle 2 Newton, que solamente es ejemplo, ¿no? Y el vector B mide 3 Newton. ¿De acuerdo? Me pide encontrar el vector resultante.
No me pide nada más. ¿De acuerdo? Ahora. Yo lo que sé, y si me acuerdo bien de la clase que pasé, yo veo este ejemplo y digo, este ángulo de acá mide 90 grados. ¿Sí? Entre el vector A y el vector B. ¿De acuerdo? Como este ángulo mide 90 grados, yo directamente uso Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me decía que el vector resultante es igual al módulo de A al cuadrado más el módulo de B al cuadrado. ¿Sí? Todo Sí. esto le aplico la raíz y me queda, perdón, y me va a quedar que el vector resultante es igual a la raíz de A al cuadrado más B cuadrado, directamente. Yo ya sé qué es eso. Entonces directamente vengo y reemplazo. El módulo de R va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Raíz 2 por 2 es 4, más 3 por 3 es 9. R va a ser igual. Raíz de 13. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Eso sería la magnitud. Correcto. Eso sería la magnitud. Ahora, imaginariamente, yo sé que el vector, bueno, no imaginariamente. Si yo quiero hacerlo un poquito más profesional, puedo trazar un eje imaginario y digo que el vector resultante R va a ser ese. R ya conozco y vale raíz de 13. ¿Sí? Esto es R. Lo que no conozco, ¿sí? Es qué ángulo formó. ¿De acuerdo? Volvamos a llamarlo beta. Ese ángulo beta no lo conozco. ¿Se fijan? Listen. Ok. Ahora, lo que sí he formado, si quieren verlo inconscientemente, es un triángulo. Olvídense un rato de esto. Concéntrense en lo que voy a marcar. Esto de acá es un triángulo. ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí? Este beta, perdón, este ángulo, este vector B, ¿sí? Lo puedo trasladar acá, ¿no? No hay nada de malo. Estoy manteniendo el módulo, ¿sí? Y la dirección, ¿sí? No ha cambiado. Esto de acá también lo puedo llamar beta, ¿sí? Y ya tengo formado el triángulo. Este ángulo de acá sigue siendo 90 grados. No lo he alterado. Y puedo coincidir, ¿sí? Esos dos. Ahora, ya tengo 3 ángulos, ¿de acuerdo? Tengo 90 grados más alfa más beta.
¿Y esto cuánto tendría que dar, se acuerda? 180. 180. 180. Bien, ¿se acuerdan? Pero sigo teniendo dos incógnitas, ¿no? Valores que no conozco. Ángulos que no conozco. Ahora, yo los puedo hallar, ¿sí? De la siguiente manera. Vamos a colocarlo en azul. Fíjense, por favor. Primero tengo que seleccionar qué ángulo quiero hallar o en qué lado del triángulo me voy a centrar. ¿De acuerdo? No va a variar el resultado. Va a variar la forma en la que lo voy a resolver. ¿Cómo lo puedo resolver? Este ángulo ya lo conozco, no necesito encontrarlo. ¿De acuerdo? 90 grados. Ya lo conozco. No necesito hacer nada con él. Necesito encontrar o beta o alfa. ¿De acuerdo? Yo diría que alfa. Cualquiera, el que les guste. Todos se van a resolver exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿En qué va a variar? En la posición de quién va a ser opuesto y quién va a ser adyacente. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos al caso. Si yo elijo beta, yo me centro acá. ¿De acuerdo? Aquí está mi ojo. ¿Sí? Si yo me centro en este ángulo de acá y quiero aplicar el seno, digo, el seno de beta. ¿A qué es igual el seno de beta? Me centro acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. Para este ángulo beta, el cateto opuesto, ¿sí? Es el vector B. Y el cateto, perdón, la hipotenusa es el El aire. vector resultante. ¿De acuerdo? Para este caso. También puedo aplicar coseno de beta. El coseno de beta, ¿a qué va a ser igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo beta? El A. El vector A. Sí. ¿Y quién es la hipotenusa? El mismo El vector vector resultante. resultante. ¿De acuerdo? Sí, listo. Bien. Ahora, fíjense, vamos a hacer el mismo, pero vamos a hacer centro en alfa. ¿De acuerdo? Seno de alfa. ¿A qué va a ser igual el seno? Ahora me Profe, una posiciono pregunta acá. ahí. ¿Tangente no se usa acá o cómo? Si querés usarlo, no hay ningún problema. Que en este caso para el de beta tendríamos ya el cateto opuesto y el cateto adyacente ya lo tenemos sus valores. Solo sería cuestión de dividir o no. Como querrás. Todo va a depender. Bien. Decime entonces. Tangente de beta. ¿A qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ningún problema. Ahí está. Si tenés ese valor, perfecto. Pero acordate, ¿qué es lo que estamos buscando? O ¿cuál es la incógnita? Saber el módulo de la resultante. ¿De acuerdo? Bien,
Volvamos entonces un ratito acá. Seno de alfa. ¿Quién era? ¿A qué era igual el seno de alfa? ¿Sí? Si estoy acá, ¿quién es quién es el cateto opuesto? A. El vector A. El vector A sobre Sobre hipotenusa. el cateto, la hipotenusa. Bien. Cuando hago coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Vector B. Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si, siguiéndolo con el compañero, tangente de alfa, ¿qué va a ser igual tangente Cateto de alfa? opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. Cualquiera de estas formas es válida. Cualquiera. Todo va a depender de qué datos tenga y qué es lo que le piden. ¿De acuerdo? Sí, listen. Bien. ¿Está claro hasta ahí? Esto es importante que lo tengan claro, porque de esto vamos a vivir 2 clases por lo menos. Sí, listen, está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien se perdió por ahí? Creo que También, claro, listen. también por deducción lógica se podría decir que beta sería igual a 45 ya que es la mitad de un ángulo de 90. Eso es en un cuadrado. Esto es un rectángulo. A ver. Sí. Por ejemplo, pongámoslo con otro color para no chipar. Un verde de orientito. Supongamos que yo ya encontré beta. Perdón. La resultante ya lo hallé con Pitágoras. ¿Sí? Beta ya lo hallé con el seno de beta. Supongamos, ya conozco un valor. ¿Sí? Y este valor, por darles un ejemplo, me dio 10. Sigamos el ejemplo, 10 newton. ¿Sí? Y el ángulo me dio 30 grados. Supongamos. ¿Sí? Ya encontré el valor, ya encontré el módulo de la resultante, pero lo que me piden es conocer el ángulo de alfa. ¿Sí? Supongamos. Para esto yo lo puedo hallar y puedo venir y decir seno de alfa. ¿De acuerdo? Puedo ir y desarrollar. Tal como lo pusimos acá. ¿Sí? Módulo de A sobre la resultante. ¿Sí? Y el ángulo va a ser igual a al arco seno. ¿Sí? Es así, ¿no es? El ángulo es igual al arco seno de módulo de A sobre la resultante. ¿Lo puedo hallar de esa manera? Sí, ¿no es? Sí. Sí. O puedo venir y decir que alfa va a ser igual a 180 menos los 90 grados menos el valor del ángulo beta, que ya lo conozco. Conozco todo. No necesito hallar esto. Si quiero ser exquisito, ya digamos. ¿De acuerdo? Esto de acá me va a dar un valor en grado. Entonces, hallé mi resultante, hallé los dos ángulos.
¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, en el examen ustedes no van a tener un gráfico así. ¿De acuerdo? Va a ser todo teoría. Entonces tienen que leer muy bien y comprender la pregunta. ¿De acuerdo? Cuando entremos a ver más ejemplos, se van a dar cuenta. ¿De acuerdo? Porque la parte de los ejercicios tipo examen, si es que han tenido la curiosidad de ver los bancos de preguntas, dice, se tienen así, se tienen 3 vectores, ¿sí? Que son colineales. ¿De acuerdo? Se tienen 3 vectores que son colineales. Y dice, el vector A es igual a 3. El vector B es igual a 2. Y el vector C es igual a -1. Encuentre la resultante, les va a decir. Y les va a dar, bueno, pongámoslo sencillo. Solamente encuentra la resultante. Entonces ustedes tienen que, o sea, ya tienen que saber que la palabra colineales significa que todos los vectores están alineados sobre el mismo eje. Sí, listo. Ahora, se los comento porque yo ya lo he visto. Frente a esa pregunta, como caballo desbocado, agarran, y lo he visto, y era mi alumno y me dio ganas de darle su cocacho ahí el año pasado. Agarró el bueno y empezó. Ah, por ejemplo, eran vectores colineales, ¿no es? Significa Sí. que todos están sobre el mismo eje. Eso significa. Y el bueno agarró y dijo, bueno, el módulo de la resultante es igual a la raíz del módulo de A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Así le plantó el bueno. O sea, para empezar lo aplicó mal el teorema. O sea, ya de entrada estos 3 valores ¿Está mal? está mal, de entrada. Y el bueno empezó, dijo, ah, no está fácil. Dijo raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más eso sí le hizo bien, -1 al cuadrado. ¡Pum! Y halló la resultante. Y agarró y puso A, B, C, D. Y no me acuerdo qué marcó, pero justo capo. Yo lo Qué bueno. miré y yo lo miré y lo miré. Así. Y no va a faltar uno que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, lean bien la pregunta. Vean qué tienen, qué les dan. Cuando es colineal, solo se ocupa la A y la B, ¿no? Víctor A y Víctor B. No. Bueno, mejor que preguntes acá que le pelees allá. Ajá. Cuando uno dice colineales, estamos acá. Esto es colineal. ¿Sí? Son vectores que están sobre un mismo eje. ¿Sí? Y que la fórmula de resolver, ¿sí?, es sumar según el sentido de cada vector. Nada más. Es una suma y resta. Ya. ¿De acuerdo? Por eso es sencillo. Por eso cuando vos
o cuando ustedes, perdón, lean colineales, directamente se acuerden del ejercicio y sepan cómo se debe resolver. ¿De acuerdo? Vector colineal. Sí. Todos están en fila. Ahora, ¿va a haber alguno que sea negativo? Ningún problema. ¿De acuerdo? Por eso les di el ejemplo. Cuando ustedes tengan colineal, les va a venir. De entrada, esa es la pregunta, ¿no? Y les va a dar los valores. Módulo de B, 2. Módulo de C, 3. Módulo de A, -2. ¿Sí? Eso les va a dar. Ya entendí. O sea que acuerdo? siempre van a estar en el eje de las abscisas. Sí. O sea, aquí, para caso de, o sea, solamente por ejemplo, digamos, supongamos que aquí está un eje grandote, todos están sobre el eje X, ¿no es? Supongamos. Sí, sí. Ahora, ¿pueden estar sobre el eje Y? Pueden estar sobre el eje Y. Vas a tener un vector así, el otro vector que esté así y un vector que sea así. Supongamos si este es A, esto es B y esto es C. ¿Pueden estar en esta manera? Puede estar. La fórmula de resolver es la misma. Solamente van a tener la consideración de que tal como es X, si van hacia la derecha positivo, si van hacia la izquierda negativo. Eso puede variar, ¿no? Sí, cuando tengan en esta forma, los que van para arriba positivo, los que van para abajo negativo. Tal cual es el eje Y. ¿Se acuerdan? Hacia arriba Y positivo, hacia abajo Y negativo. Hacia la derecha Y positivo y hacia la izquierda X negativo. Nada más se tienen que acordar. Y esto lo han visto 4 años seguidos. Sí, eso es cierto. ¿De acuerdo? Nada más. La fórmula de resolver es la misma, es exactamente la misma. Suma y resta. Siempre y cuando aparezca esta frasecita. Colineales. Colineales, suma y resta. Ok, licenciado. ¿De acuerdo? Que los vea yo usando Pitágoras. Bien. A ver, ¿qué más nos tocaba? Yo creo que no nos va a dar el tiempo, dicen, ya van a ser las 10, nos van a tocar Sí. otra materia. Sí, sí. Bueno, tal cual lo habíamos visto, la diferencia de vectores se resuelve exactamente igual. ¿De acuerdo? Con la única consideración, el módulo, volcando el sentido de B. ¿De acuerdo? Nada más. De acuerdo, Luis. Bien. Lean, por favor, para la próxima clase, vayan viendo los ejemplos del banco de preguntas de vectores. Aquí sí vamos a, como les digo, vamos a demorar por lo menos 2 clases más. Porque esto es importante que lo vean, que queden claros. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Bien. Bueno, jóvenes, se cuidan. Igualmente, Lisen. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Lisen.